Bueno, me confirma Mónica, Cindy también que se escucha de buena manera. Eh, el día de hoy, como les indicaba, vamos a tener una clase bastante sencilla, ¿verdad? Vamos a tratar el tema del juicio económico coactivo. Es un juicio del cual ya previamente les habíamos compartido un esquema. Les ruego, por favor, para que agilicemos el proceso de aprendizaje, que tengan a la mano el esquema que ya les había compartido y les acabo de compartir nuevamente, las diapositivas y la ley del Tribunal de Cuentas, ya que con base a ello vamos a impartir la clase de hoy. Esperamos unos 2 minutitos, digo yo, y damos inicio. Como les digo, va a ser una clase bastante sencilla, media hora, 25 minutos. Esperamos que podamos concluirla. También entendiendo que están en semana de parciales, ¿verdad? Buenas noches, Rocío. A los que están presentes les agradecemos. Créanme que entendemos, ¿verdad? Yo también fui estudiante y a veces quisiera tener más tiempo para estudiar, pero es importante que desarrollemos cada uno de los temas. Yo personalmente se los digo, a mí me hubiera encantado tener un docente que me explicara, que se detuviera a explicarme el juicio económico coactivo, eh, y no lo tuve, ¿verdad? Lastimosamente me tocó aprenderlo por otro medio o con ayuda de algunos docentes, ¿verdad? Pero me hubiera encantado que lo hubiera aprendido en clase y ustedes tienen la oportunidad de conocerlo y entenderlo de una forma interesante y de una forma detallada, ¿verdad? Entonces, los que están conectados les agradecemos mucho por su tiempo. Como les dije, no vamos a robarles mucho tiempo bajo el entendido de que están en parciales. Entonces vamos a entrar en materia de una vez, ¿verdad? Al igual que siempre que les imparto clases, les digo, estoy al pendiente de sus mensajes. Cualquier duda que surja respecto a la cátedra, yo con mucho gusto se las voy a solventar, ya sea en esta reunión vía WhatsApp o a través de los comentarios de esta videollamada. Bueno, entramos en materia. El juicio económico coactivo. ¿Qué es el juicio económico coactivo? De primero, para entender el juicio económico coactivo, vamos a intentar entender cuál es la naturaleza del juicio económico coactivo. Siempre esperamos unos segunditos para que se cambie la diapositiva porque en Facebook se demora unos cuantos segundos en que cambie cada una de las diapositivas. Bueno, la naturaleza del juicio económico coactivo es que es un juicio ejecutivo, es decir, que busca a través de un requerimiento judicial se haga cumplir o valer un derecho previamente declarado en un proceso de conocimiento. A diferencia de un proceso de conocimiento que busca declarar un derecho controvertido, este proceso busca que se cumpla el derecho ya declarado. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que el juicio económico coactivo va a buscar ejecutar, va a buscar que se ejecute un derecho previamente establecido. ¿Y cómo se establece un derecho? A través de esos juicios de conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, el juicio de cuentas, que también está regulado en esta ley y que tengo entendido que ustedes ya pudieron conocer anteriormente. ¿Y en qué se diferencia la naturaleza de este proceso al resto? Es de que busca ejecutar esos derechos ya reconocidos. No busca que se otorgue un derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese derecho ya se otorgó previamente en una sentencia de un juicio de conocimiento. ¿Estamos claros hasta el momento en la naturaleza? Yo avanzo, igual veo en el chat cualquier duda que tengan al respecto de la naturaleza.
¿Cuál es la base legal del juicio económico coactivo? La base legal del juicio económico coactivo, pregunta de examen, de hecho en el parcial anterior hubieron preguntas que se desarrollaron de esa misma manera. La base legal del juicio económico coactivo es el decreto 1126 del Congreso de la República, que es la ley del Tribunal de Cuentas. Esta ley, cabe resaltar que fue una ley que se promulgó en el año 1956. Hacemos alusión a esto y queremos remarcarlo porque queremos que vean que es una ley bastante antigua. Es una ley, imagínense, posterior a esa ley fue la constitución del 56, hubo una constitución posterior a la del 56 y la constitución actual. Imagínense cuántos años y cuántos cuerpos legales hubieron con posterioridad a la promulgación de esa ley. Les hacemos énfasis en esto porque cuando ustedes lean detenidamente su ley del Tribunal de Cuentas, van a notar algunas inconsistencias o algunas diferencias con el sistema actual. Por ejemplo, la forma en que se conforma un Tribunal de Cuentas, lo regulado en la ley del Tribunal de Cuentas es totalmente diferente a lo que actualmente regula en nuestra Constitución y la ley del organismo judicial. Son regulaciones totalmente diferentes y esto sucede por el año en que se promulgó dicha ley. Les hacemos mención por eso, ¿verdad? Para que entiendan que van a haber ciertas inconsistencias o al leer ustedes esta ley van a ver algo raro, ¿verdad? Y entonces es importante que entiendan que es por el momento histórico en que se promulgó dicha ley. En conclusión, la base legal es el decreto número 126 del Congreso de la República, que es la ley del Tribunal de Cuentas. Jurisdicción en materia económica coactiva. Esto no tendría que recordárselos, pero creo que ya todos sabemos, ¿verdad? Que la jurisdicción es esa facultad que se tiene de administrar justicia. Entonces, cuando nos referimos a la jurisdicción en materia económica coactiva, nos referimos a quién tiene la facultad de administrar justicia económica coactiva en un juicio económico coactivo. Y la ley del Tribunal de Cuentas no regula que en el artículo 45, que la jurisdicción en materia económica coactiva se ejerce por los jueces privativos de la materia del Tribunal de Cuentas en el departamento de Guatemala y por los jueces de primera instancia en los otros departamentos de la República. ¿Por qué? Porque en los departamentos no hay Tribunal de Cuentas, ¿verdad? En los otros departamentos de la República. Tiene como fin exclusivo conocer en los procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor del fisco, las municipalidades y las entidades autónomas y las instituciones descentralizadas. Aquí quiero que hagamos una pequeña pausa y que anoten en su ley algo muy importante. Si ustedes pueden ver, dice que tiene como fin exclusivo conocer procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor del fisco. El fisco se refiere a la SAT, ¿verdad? Y el procedimiento el proceso económico coactivo regulado en la ley del Tribunal de Cuentas no va a conocer actualmente a favor del fisco. ¿Por qué? Porque ya se regula un juicio económico coactivo en el Código Tributario. Es decir, que aquí vamos a hacer mención en algunas ocasiones al fisco, pero como les indico, actualmente en el Código Tributario ya hay una regulación concerniente a esa institución en específico, que nos referimos a la SAT, ¿verdad? Entonces, quitando eso, va a conocer en los procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor de las municipalidades, las entidades autónomas y las instituciones descentralizadas. Los adeudos a que se refiere este artículo son aquellos que proceden en un fallo condenatorio de cuentas. Ya vamos a ver qué es un fallo condenatorio de cuentas. Multas y demoras en las obligaciones tributarias. Otra vez, tachen demora en obligaciones tributarias. ¿Por qué?
porque ya se regula un económico coactivo en el Código Tributario. Entonces, el regulado en la ley del Tribunal de Cuentas no va a conocer esa demora en obligaciones tributarias. Ya hay una materia, una ley específica que regula ese económico coactivo. Entonces, solo el fallo condenatorio de cuentas y las multas. Un ejemplo, si a usted la municipalidad le impuso una multa por manejar en exceso de velocidad, ¿cuál es el medio para hacer cumplir esa obligación? El juicio económico coactivo regulado en la ley del Tribunal de Cuentas. Lo del fallo condenatorio ténganlo presente porque vamos a explicarlo detalladamente. El Departamento Económico Coactivo del Tribunal de Cuentas en el Departamento de Guatemala se integra por jueces específicos cuyo número será fijado por el presidente del Tribunal de Cuentas. ¿Estamos claros hasta el momento? Lo que quiero que entiendan, y es sumamente importante que lo hagan, es que los asuntos del fisco no van a cobrarse a través del económico coactivo regulado en la ley del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque el Código Tributario regula en favor del fisco el económico coactivo que para el efecto corresponde. ¿Estamos claros hasta el momento? Yo estoy ahí leyendo igualmente, si hay alguna duda voy a estar al pendiente de las mismas. Hablábamos eso, ¿verdad? Que va que procede en el fallo condenatorio de cuenta y las multas. Las multas pueden ser por un órgano administrativo o una municipalidad, ¿verdad? No necesariamente o en unas en específicas. Y también hablábamos del fallo condenatorio de cuentas y les decía que lo tengamos presente. ¿Qué es el fallo condenatorio de cuentas? Es aquel que es dictado como producto de un juicio de cuentas. Es esa sentencia de un juicio de cuentas. Y para que lo entiendan, yo les puse un ejemplo que les ruego pongan muchísima atención para que podamos entenderlo. Si me entienden el ejemplo, les aseguro que van a entender con claridad qué es el fallo condenatorio de cuentas. Y el ejemplo es que la Contraloría General de Cuentas, con su función fiscalizadora, ¿verdad?, practica una auditoría, por ejemplo, a la dirección financiera de la municipalidad de Guatemala, de Mixco, de Villanueva, no importa, ¿verdad? Cualquier municipalidad, esto es un ejemplo. Al realizar dicha auditoría, el auditor gubernamental, es decir, el auditor de la Contraloría General de Cuentas, encuentra o identifica inconsistencias, encuentra cosas raras, situaciones raras al realizar su auditoría. Al encontrar dichas inconsistencias, notifica al director financiero, es decir, al encargado, ¿verdad?, de dicha dependencia, al responsable de dicha dependencia, va a notificar que encontró algunas inconsistencias y le va a notificar que posiblemente hay algunos hallazgos, ¿verdad? Le va a decir, mire, hay determinadas inconsistencias que pueden determinarse como hallazgos. Entonces le voy a otorgar un tiempo para que usted pueda defenderse. ¿Cómo se va a defender? Argumentando verbalmente y documentándose, ¿verdad? Documentándose con el objeto de convencer, ¿verdad? Y de probar de que efectivamente no hay hallazgos. Si la argumentación del responsable, que es el director financiero, convence al auditor, va a desvanecer el hallazgo, es decir, que va a indicar en su informe que no hubo un hallazgo. Pero si no logra convencerlo, va a confirmar en el informe de auditoría que hay un hallazgo. ¿Qué es el informe de auditoría? Es ese informe que realiza el auditor, ¿verdad? El delegado de la Contraloría General de Cuentas, donde va a informar sobre lo que encontró al momento de fiscalizar, ¿verdad? Entonces, en caso de que no lo logren convencer,
en su informe de auditoría va a determinar que efectivamente hay un hallazgo. ¿Y qué sucede cuando hay un hallazgo? Pueden suceder tres situaciones. La primera es que va a proceder la Contraloría presentando una denuncia ante el Ministerio Público para que éste ejerza la acción penal en contra del responsable. Es decir, va a buscar penalizar esa actividad realizada por el responsable. Esa es una de las situaciones. La segunda es va a imponer una sanción pecuniaria al responsable, que es una multa de conformidad con lo que establece la misma ley de la Contraloría General de Cuentas. Y la tercera, que es la que estamos platicando, es formular cargos para que se restituya el patrimonio de la institución. Es decir, que la Contraloría va a indicarle al responsable que debe de restituir el patrimonio, es decir, que debe de pagar la cantidad de dinero que perdió el Estado por su gestión, ¿verdad? El juicio de cuentas, que es el que hablábamos, que la sentencia del juicio de cuentas, que la sentencia del juicio de cuentas es ese fallo condenatorio de cuentas, es el que se refiere a este inciso. Si el funcionario no restituye el dinero, se va a iniciar el juicio de cuentas. ¿A qué me refiero con esto? Que entre esas posturas, esta tercera, entre esas posturas que puede tener la Contraloría General de Cuentas, esta tercera se refiere a formular cargos para que se restituya el patrimonio de la institución. Es decir, va a ser el requerimiento al responsable y en caso de que éste no restituya el dinero, va a iniciar un juicio de cuentas. En conclusión, el juicio de cuentas surge de ese expediente de la Contraloría General de Cuentas donde hubieron reparos o hallazgos que no fueron desvanecidos. Entonces, como no fueron desvanecidos, se llamó al responsable para que realizara el pago de dinero y al no hacerlo, se le inició un juicio de cuentas. El juicio de cuentas busca determinar si efectivamente hubo una pérdida en el patrimonio y en caso de que lo hubiera, que se reintegre. Esa sentencia, esa condena del juicio de cuentas es el fallo condenatorio en cuentas. ¿Estamos claros? Si no, repetimos el ejemplo. Me confirman, yo estoy ahí leyendo sus mensajes. Es importante que entendamos este ejemplo. ¿Por qué es importante? Porque hay dos cosas que van a ejecutarse en el económico coactivo. Estos fallos condenatorios en cuentas, que es lo que les acabo de explicar, y las multas administrativas. Bueno, y yo avanzo, ¿verdad? Bajo el entendido que están comprendiendo la explicación. De verdad espero que sí, porque entendiendo este ejemplo, ustedes van a entender todo, ¿verdad? En conclusión, ¿en qué casos procede regresando al económico coactivo? En conclusión, si les preguntamos en el examen en qué casos procede el juicio económico coactivo regulado, estamos especificando en la ley del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué hacemos esa especificación? Porque hay un económico coactivo en el Código Tributario. Pero ¿en qué casos procede el regulado en la ley del Tribunal de Cuentas? Procede para obtener el pago de los adeudos a favor de las municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas. Y el número 2, que procede para obtener el pago de los fallos condenatorios en materia de cuentas. Que el fallo condenatorio en materia de cuentas es esa sentencia del juicio de cuentas. Y como todo juicio ejecutivo, ustedes ya recibieron derecho procesal civil. Para que pueda iniciarse un juicio ejecutivo debe de existir un título ejecutivo, ¿verdad? Para que pueda
darse inicio con un juicio ejecutivo. Si no existe ese título ejecutivo, ¿cómo va a ejecutarse algo? Debe de haber un título ejecutivo. Y aquí en esta diapositiva yo les brindo algunos ejemplos de títulos ejecutivos para que pueda proceder el económico coactivo y le remarco de la ley del Tribunal de Cuentas para que apartemos este juicio económico coactivo del regulado en el Código Tributario. Los títulos ejecutivos, primero les indico que están en el artículo 83 de la ley del Tribunal de Cuentas. Yo aquí les puse los títulos más importantes o más comunes, ¿verdad? Ahí van a encontrar relacionados con el fisco, que ya les dije, esos vamos a omitirlos porque ya existe un económico coactivo específico de esa materia. ¿Estamos claros en eso? ¿Cuáles son esos ejemplos de títulos ejecutivos para que proceda el económico coactivo? Si les preguntan en el examen, la certificación que contenga sentencia firme dictada en un juicio de cuentas. Es esa sentencia del juicio de cuentas de la que ya hablamos. ¿Por qué una certificación? Porque la sentencia obviamente va a obrar en el expediente original, el expediente que está en el juzgado o en el archivo de tribunales, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace para que se pueda... No puede hacerlo a través de una fotocopia simple, ¿verdad? Entonces el secretario va a certificar la sentencia, va a certificar esa sentencia esa sentencia del juicio de cuentas. Otro ejemplo, certificación en que se transcriba la resolución que imponga una multa administrativa municipal y la causa de su sanción. La certificación que transcriba esa multa que le hizo la municipalidad, por ejemplo, por iniciar una construcción sin su licencia, ¿verdad? Y la municipalidad le va a imponer una multa. Si usted no quiere pagar esa multa, va a certificar la transcripción de dicha resolución que impone la multa y va a iniciar con el juicio económico coactivo para poder ejecutar dicha sanción. Tercero, el testimonio de la escritura pública en que conste la obligación que debe hacerse efectiva. ¿Qué es el testimonio de la escritura pública? Ustedes ya están viendo derecho notarial. El testimonio de la escritura pública es esa copia, ¿verdad? Ese testimonio que va a dar validez a un instrumento público. En estos instrumentos públicos algunas veces las personas se obligan a hacer valer determinada situación que puede cobrarse a través del juicio económico coactivo. Y la cuarta, que es la certificación del reconocimiento de la obligación hecha ante la autoridad o funcionario competente. Si usted reconoce determinada situación o reconoce el pago de determinada situación ante la municipalidad, ante la universidad, ¿verdad? En caso de que sea refiriéndonos a entidades autónomas, la certificación de ese reconocimiento es el título ejecutivo para iniciar el juicio económico coactivo. ¿Estamos claros hasta el momento? Quiero que me respondan, por favor. Dice Preylis, creo yo es el nombre que está claro. Temas en la asistencia, la verdad no sé si les irán a enviar asistencia, si ya se las enviaron, pongan el juicio económico coactivo, o económico coactivo, o juicio ejecutivo administrativo, lo importante es que completen la asistencia, ¿verdad? En caso de que se las hayan enviado. Bueno, entonces recapitulando, el juicio económico coactivo va a proceder en contra de va a proceder para ejecutar esas multas o para ejecutar esas multas o para ejecutar el fallo condenatorio en cuentas. ¿Y qué se requiere para dar inicio? El título ejecutivo. ¿Qué títulos ejecutivos están? Pueden leer el artículo 83, pero los más comunes o los más simples los pueden encontrar en esta diapositiva.
Si les preguntamos, denos 3 títulos ejecutivos para que proceda el económico coactivo, aquí tienen 4, ¿verdad? Ahora vamos a ir al procedimiento, o sea, a las etapas de este juicio económico coactivo. Y para ello es sumamente importante, les ruego que tengan a la mano el esquema que yo ya les compartí previamente. Es un juicio bastante sencillo. eh, de hecho, procesal administrativo se da hasta este semestre porque ya vieron teoría del proceso, ya vieron derecho procesal civil uno, entonces deberían de entender más o menos de qué forma se desarrolla un juicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicia este juicio económico coactivo? Como todo proceso, ¿verdad? Va a iniciar con la demanda. Y nos indica la diapositiva. Paso uno, debe interponerse la demanda por quién, por la Contralogía General de Cuentas ante el Tribunal de Cuentas o el juzgado de primera instancia ante, ante quien se promovió el juicio de cuentas, debiendo acompañar el título ejecutivo. Requisito de la demanda, acompañar el título ejecutivo. ¿Qué nos indica el artículo 83? Nos hace referencia a que leamos el artículo 83. Nos indica lo que vimos previamente, ¿verdad? Lo que hicimos alusión, de que se va a iniciar solo en virtud de título ejecutivo, es decir, que debe de haber un título ejecutivo. Aquí encuentran qué títulos ejecutivos existen. Y el artículo 84, con base en el título ejecutivo, se dictará resolución mandando a requerir el pago al obligado y en caso de no cancelar en el acto del requerimiento, trabar embargo. Esto indica literal el artículo, embargo en bienes suficientes que alcance para cubrir el adeudo. ¿Qué quiere decir? Que presentada la demanda, lo primero que va a hacer el tribunal es calificar si la demanda cumple con los requisitos de una demanda, ¿verdad? Que todos sabemos ya en dónde están los requisitos de toda demanda. Se aplica supletoriamente Código Procesal Civil y Mercantil y se aplica la ley del organismo judicial. Va a calificar la demanda y va a calificar también el título, es decir, que el título ejecutivo que se presente en la demanda obviamente debe de ser de los títulos ya regulados, ¿verdad? Ya establecidos por el ordenamiento jurídico. No se va, imagínense, demanda y adhiere un título ejecutivo que no tiene nada que ver con la naturaleza de este juicio económico coactivo, obviamente no va a admitir la demanda, ¿verdad? Entonces va a calificar la demanda y va a calificar el título. Va a calificar ambas cosas. Aquí están los artículos de los que ya platicamos. En dicha resolución, al aceptar, al calificar la demanda y el título, va a admitir para su trámite la demanda y en esa misma resolución va a hacer el requerimiento del pago al responsable. Es decir, que le va a decir, mire, tiene que hacer el pago en este momento y en caso de no hacerlo en el acto, inmediatamente va a embargar bienes suficientes que alcancen para cubrir el adeudo. ¿Por qué hace esto el tribunal? Porque obviamente va a velar por el interés del Estado. Entonces, se presenta la demanda, se califica el título y se califica la demanda, los requisitos de la demanda. El tribunal va a emitir una resolución. En la misma resolución va a requerir el pago de forma inmediata al responsable. En caso de que no realice el pago, va a dictar el embargo de bienes suficientes que cubran el pago, ¿verdad? En esa misma resolución se preverá el ejecutado para que dentro de un término de 3 días debe de manifestar su oposición bajo apercibimiento de continuar el trámite en rebeldía. Es decir, que va a dictar la resolución, la va a notificar y le va a dar un plazo de 3 días al, al responsable para que se pronuncie, ¿verdad?, respecto a la demanda.
Requerimiento de pago. El requerimiento de pago que hablábamos ya, que hablábamos previamente. Si la demanda cumple con los requisitos legales, es lo que les explicaba, se dictará resolución mandando a requerir el pago al obligado y en caso de no cancelar la cantidad que se requiere, se trabará embargo en bienes suficientes que alcancen para cubrir el monto. Artículo 84. Emplazamiento al obligado. Para que pueda oponerse bajo el apercibimiento de continuar en rebeldía, ustedes ya saben que es la rebeldía en las actitudes del demandado, pudiendo interponer excepciones previas o perentorias en dicho plazo, ¿verdad? Es decir, el emplazamiento en este proceso, por ejemplo, en un juicio ordinario civil es de 9 días. No, en este juicio el apercibimiento es menor, ¿verdad? Es de menos días. Y al igual que en cualquier otro proceso, se pueden plantear excepciones previas y perentorias, ¿verdad? Nos indica también el ordenamiento, la ley del Tribunal de Cuentas, que las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad legal, de personalidad, personería, litispendencia, se tramitarán conforme a lo que establecen los artículos, la ley del organismo judicial. Ustedes ya saben a través de qué procesos se van a tramitar, de qué procedimientos se tramitan las excepciones. Ahí van a encontrar el proceso incidental, donde se puede aperturar la prueba en caso de que sea de derecho no se apertura prueba. Ese es el procedimiento incidental, ya lo conocen ustedes. ¿Estamos claros hasta el momento? Quiero que me respondan ahí para poder continuar. Ya vamos, estamos por terminar. Son 6 pasos, imagínense, vamos por el 4. La clase duró unos 35 minutos, pero sí quiero que me indiquen si estamos claros hasta dónde vamos, ¿verdad? Bueno, gracias Mary, ya respondió Anthony también. Yo espero que para todos les esté quedando claro de verdad. Bueno, entonces vamos a remitirnos al artículo para el cuarto paso, vamos a remitirnos al artículo 85 de la Ley del Tribunal de Cuentas. ¿Qué nos regula el artículo 85 de la Ley del Tribunal de Cuentas? Nos regula que si el ejecutado impone o interpone excepciones dentro del mismo término, se mandará a oír. La ley nos indica al Ministerio Público y al ejecutante por el término de 5 días. Es decir, que la ley establece el Ministerio Público, pero ustedes ya saben que la mayoría de cuerpos legales, como son bastante antiguos, siempre van a mencionar al Ministerio Público. Actualmente ya no es el Ministerio Público y tiene dicha función la Procuraduría General de la Nación. Entonces, bajo ese entendido, le va a correr audiencia de emplazamiento a la Procuraduría General de la Nación. ¿Para qué? Para que represente al Estado, ¿verdad? Al final, ¿quién es el abogado del Estado? La Procuraduría General de la Nación. Entonces, por ese plazo de 5 días, van a oír a las partes, ¿verdad? Y la apertura a prueba por el plazo de 6 días. Si el demandado se opuso y planteó excepciones perentorias, la apertura a prueba, si el juez lo estimare necesario o solicitare alguna parte. Si el juez estima necesario que se aperture a prueba y que se diligencia en medios de prueba, va a hacerlo ya sea por requerimiento de cualquiera de las partes. Y la sentencia, que es vencido el plazo de 6 días, el juez resolverá sin necesidad de señalar día para la vista. Los que ya recibieron procesal civil con el licenciado Efra, nosotros les mencionábamos que la vista es esa situación donde el juez fija una audiencia donde va a traer a la vista el expediente con sus actuaciones para poder dictar una resolución. Y les ponía el ejemplo, es algo
tan expresamente establecido a la ley. Y la vista consiste en que el juez toma el expediente, les explico lo que literalmente sucede, fija un día para traerlo en presencia de las partes a la vista y pueda dictar una resolución. Y la sentencia se va a dictar en caso de que haya vista o no, ¿verdad? No es necesaria la vista en un plazo de 15 días, de conformidad con qué? Con la ley del organismo judicial. En la sentencia se declarará, en la sentencia se va a declarar el pago, ¿verdad? Se va a coaccionar a la persona para que pueda pagar. Se van a rematar sus bienes embargados. Se va a hacer obviamente el requerimiento para que lo haga para que lo haga por última vez, ¿verdad? Por última vez el requerimiento, pero generalmente como no lo hacen, si no se realiza la transacción, se va a rematar los bienes ya embargados. ¿En dónde fueron embargados? Desde la resolución que admitió para su trámite la demanda. Se recuerdan que esa misma resolución le requiere el pago y al no realizarse de forma inmediata embarga bienes, entonces esos mismos bienes van a rematarse. ¿Estamos claros, compañeros? De igual forma, el esquema, creo que ese esquema está perfectamente elaborado. Ahí mismo les hacemos mención de los artículos. De hecho, el esquema nosotros lo estamos viendo hasta la sentencia, pero ahí en ese mismo esquema nosotros les brindamos los artículos y la base legal para apelar, para la apelación en el económico coactivo. ¿Podrían confirmarme si queda todo claro? Antonio, yo creo que sí compartí ahí las diapositivas. De hecho, ya compartí, ya respondió Mariela. Ya compartí las diapositivas. De igual forma, si no, se las voy a compartir con mucho gusto. Bueno, me indican que ya está claro, ¿verdad? Yo de verdad y de todo corazón espero que me lo indiquen con honestidad, ¿verdad? Y no simplemente porque finalicemos la clase. Eh, como les decía, es importante que expliquemos estos temas detenidamente, que conozcamos cada uno de los plazos. Ustedes ahí tienen el chivo. Imagínense cuando yo estudié, primero nunca profundizamos en el juicio económico coactivo, mucho menos me brindaron un esquema, ¿verdad? Cuando yo estudié para mi examen público, ¿verdad? Para mi examen técnico profesional de la fase pública, yo tuve que leer la ley y realizar mi propio esquema. Entonces ustedes ya les estamos compartiendo el esquema con cada uno de los plazos, esperando que además de esta cátedra puedan leer detenidamente el esquema y si surge alguna duda yo con mucho gusto se las voy a responder. Como siempre les deseo éxito a todos, saben que cualquier duda, cualquier inconveniente, yo estoy para servirles. También les remarco que siempre leo ahí los mensajes, ¿verdad? Por si alguien me dice, Shamey, que no están las diapositivas, sí están, solo que están en el grupo específico de derecho administrativo, no en el de la sección. Pero de igual forma vamos a enviarlas al grupo de la... Ay, creo que no están ahorita, se las enviamos. Pero las diapositivas se las vamos a hacer llegar con mucho gusto, compañeros. De eso no se preocupen. Sin nada más que agregar, les deseo feliz noche a todos. Estoy a la orden y que Dios los bendiga. Cuídense mucho y a estudiar bastante para los exámenes. Créanme, yo entiendo a veces las molestias respecto al tiempo, pero debemos de ser conscientes, ¿verdad? Y decir, o sea, si uno realmente sabe la respuesta, creo que la respuesta se realiza en 2 minutos. No son, o sea, nosotros no ponemos preguntas donde deban de desarrollar 5 líneas, 20 líneas, desarrollar algún tema en específico, sino preguntas puntuales, que si saben la respuesta en segundos van a responder, ¿verdad? Entonces,
Esperamos que les haya ido bien en el examen. La verdad, yo considero que no les fue mal en el primer parcial. Eh, Ahí leí algunos comentarios que espero llegar a mínima. Creo que todos van a llegar, eso esperamos de verdad. Se les dejó un trabajo hace bastante tiempo, desde hace más de un mes creo yo, entonces sí me preocupaba ahí también leer que no tienen el expediente, que no tienen cierta situación. Les comento, hubo una compañera que al no encontrar un expediente completo, ¿verdad? Complementó con dos expedientes y realizó sus propias resoluciones, sus propios escritos y la verdad que le está quedando bastante bien, ¿verdad? Entonces hay formas, ¿verdad? De salir adelante con los trabajos y si tienen alguna duda o yo puedo apoyarles con alguna resolución de algún procedimiento, con algún escrito, me escriben y yo con mucho gusto los voy a apoyar, ¿verdad? Eso sí, a veces yo también siempre les comento, gracias a Dios tengo la ventaja o el honor de auxiliar en varios cursos, entonces a veces los mensajes sí se me acumulan, ¿verdad? Además de mis actividades de todo tipo, ¿verdad? Entonces, si no les respondo un mensaje, vuélvanme a enviar otro, llámenme, yo con mucho gusto les voy a tratar de solventar, ¿verdad? Feliz noche a todos y les deseo éxitos en los demás parciales, que estén muy bien.